¡Viva Armero! ¿Y cómo cambiar la historia? Lo inevitable del pasado. Es curioso ese sentimiento de no haber vivido algo que lamentas, de entender las dimensiones del pasado y de la realidad de los errores cometidos, de querer remediar lo irremediable. Peligrosa sensación cuando se lleva al extremo, pero supremamente importante para poder aprender y no permitir que la historia se vuelva a repetir. En Colombia, las poblaciones progresan a igual ritmo que las ciudades. Con 25.000 habitantes que trabajan hasta la hora del Ángelus, dentro de un ambiente de sana paz, el municipio de Armero es célebre por su producción de algodón, arroz y ajonjolí. Armero nació como un pequeño caserío llamado San Lorenzo. Este fue fundado a las faldas del río Lagunillas en el año 1895 como parte del municipio que en este entonces se llamaba Guayabal. Este, al igual que varios otros pueblos del país, fue levantado por la necesidad de dar alojamiento a los trabajadores de las grandes haciendas del sector. El desarrollo de esta región fue muy próspera y abundante. La gran industrialización permitió su rápido crecimiento hasta llegar a la posición de cabecera municipal en 1908 y posteriormente en 1930 renombrado como actualmente lo conocemos, Armero. La población que tenía alrededor de 30.000 habitantes, tenía un hospital muy completo, que ustedes ya vieron las ruinas, un hospital casi que regional. Además de ese hospital general había un hospital psiquiátrico muy importante ya para el nivel de Colombia, ¿cierto? A nivel del país era muy importante. Teníamos una desmotadora de algodón, porque al menos se llegó a conocer como la ciudad blanca de Colombia, por tanto, todo este valle, 14.000 hectáreas se llegaban a sembrar en algodón al mismo tiempo. Por su prosperidad y crecimiento a finales de los años 30 llegaron personas de muchas partes del mundo a establecerse en el municipio. Cuentan algunas historias que entre los extranjeros que llegaron se encontraron algunos pilotos alemanes quienes escapaban al final de la Segunda Guerra Mundial y llegaron al municipio interesados en la granja agrícola experimental que se encontraba aquí desde los años 1939. Al establecerse en el sitio y como respuesta a una invasión de una plaga de gusanos en sus extensos cultivos de algodón, decidieron articularse para realizar la gran fumigación aérea, la cual, cuentan los mismos armeritas, fue la primera en realizarse en todo el territorio nacional. Orgullosamente dicen, la fumigación aérea en Colombia nació en Armero. Después de esto, el paisaje de Armero se llenó de pilotos y avionetas que adornaban los cielos y acompañaban esos grandes campos de algodón que le dieron su apodo. Atraídos por las historias y el sueño de dominar los cielos, en los años 50 muchos jóvenes del país llegaron acá con el anhelo de poder volar. La agricultura, en un tiempo el algodón, pero cuando ya iba a ser la tragedia más o menos, la actividad principal en la agricultura era el arroz. Entonces también teníamos unos molinos de arroz muy grandes, muy importantes, ¿no? La ganadería también fue muy importante en Armero. Un detalle, por aquí pasaba la línea férrea y era muy importante en ese entonces el tren. Y fue muy importante para el desarrollo de Armero como tal, ¿cierto? Esa línea venía desde Neiva y iba hasta Santa Marta. Y sí, muchos productos que traían acá, por ejemplo, traían café, la zona cafetera, unas bodegas muy grandes que tenían acá, y ese café era para exportar, o sea, lo cargaban en tren y hasta Santa Marta. Y en Colombia llegamos a producir en un tiempo tanto algodón que se exportó algodón, y mucho el que se produjo aquí en Armero también fue para exportar. Porque era la zona mayor productora de algodón en el país. Ahí nació la Federación Nacional de Algodoneros, después se convirtió en el IFI, en el IFA, y hoy en día es con algodón la que agrupa a todos los algodoneros. Entonces lo que pasó, y pues por ejemplo teníamos 5 bancos, que para nosotros es como el indicativo más fuerte de lo poderoso que éramos económicamente. Como en Armero era una ciudad, aquí está de la carrera 18 hacia arriba, tenía 14 barrios, 23 de aquí para abajo. Una ciudad que para esa época tenía 5 bancos, 6 colegios, 12 escuelas, almacén jet, pista aérea, estadio, estación de ferrocarril, club campestre, 11 joyerías, aguas termales, era una ciudad muy pujante. En este pueblo hace 37 años que tenía 5 entidades bancarias, que eran edificios grandes, era porque se movía mucho la economía, ¿no? Claro. Entonces, un pueblo muy completo en muchos aspectos, en la parte deportiva, en la parte cultural, en la parte de educación, había unos colegios de bachillerato muy grandes, muy buenos, había una sede de
de la Universidad de Tolima, aquí para formación de profesores, de licenciados. El volcán, que hasta el día 22 de diciembre del año 84, todos lo conocíamos como el Nevado del Ruiz, es un sitio muy turístico, pero turístico esencialmente. Incluso se hacían torneos de esquí allá, era la única parte en el mundo en donde se podía esquiar en cualquier época del año, ¿cierto? Porque el volcán está muy alto, por eso es un volcán nevado, está a 5.320 metros de altura, o sea que allá permanentemente hay nieve. Y en ese entonces pues mucha más de la que hay ahora, ¿no? Entonces hacían torneos de esquí, las candidatas a un reinado muy importante que hacen en Manizales, que se llama el Reinado Internacional del Café, las llevan allá para tomar el fotico de la nieve. Más de 29.000 personas habitaban en el municipio, siendo el segundo más grande de la zona norte del departamento y el más importante en materia industrial. Para poder dimensionarlo aún mejor, podemos comparar la población de la época con la población presente en la actualidad en municipios como Río Sucio Caldas, Tocancipá Cundinamarca o Barbosa Santander, donde apenas el último, siendo el de mayor población, llega a 27.400 habitantes aproximadamente. A finales de 1984, algunos científicos se alertaron por unos registros anormales en los sismógrafos del Observatorio de los Andes, adscrito a la Universidad Javeriana. Entonces, bueno, lo que pasó entonces es que ese famoso nevadito, muy bonito, durante 70 años duró siendo simplemente el Nevado del Ruiz, pero el 22 de diciembre del año 84 se volvió a acordar que era un volcán y hizo una emisión de cenizas muy fuerte que tapó, cubrió la nieve. Y por el contenido de azufre que tiene la nieve, pues el azufre sabemos que es amarillo, entonces se puso de tono amarillo el nevado. Y empezó a haber mortandad de peces por los ríos que nacen allá. Que trajo la avalancha, que se llama el río Lagunilla, pero son muchos más ríos, ya les voy a contar. Entonces, mucha mortandad de pescaditos por ese río. Por esos ríos, entonces eso es evidencia de que estaba bajando mucho azufre por esos ríos que nacen allá precisamente. La gente corría hacia los ríos a coger pescado con la mano, porque este pescado, eso se fue a la galla y por lo tanto lo agarraron y comenzó a morirse, a buscar oxígeno, y uno era cogiendo pescado con la mano en los ríos. Entonces se asustaron mucho y le recomendaron a Eligio Minas. En ese entonces Eligio Minas se llamaba así, ahora se llama el Servicio Geológico Colombiano, es la entidad realmente que tiene que ver con todo este tipo de cosas. Les dijo, bueno muchachos, lo que está pasando es muy grave, ese volcán está muy próximo a hacer erupción. Es más, si hubiera habido este tipo de cosas en ese entonces, seguramente que hubieran dicho que estábamos en alerta naranja, pero ya casi que... En la investigación se encuentra que la experta Marta Calvache y el profesor Eduardo Parra realizaron unos estudios que fueron dirigidos al presidente Betancourt, preocupados por la actividad que venía presentando el volcán en los últimos años, y lo relacionaron con unos estudios históricos minuciosos donde encontraron algunos registros de avalanchas que sepultaron 2 pueblos antes. Aquí era Tasajera, un caserío de indígenas primero de 500 personas. Y como le digo, este pueblo lo he llevado ya 3 veces, porque el primer pueblo que existió acá se llamó Tasajeras. En 1595 vino la primera avalancha y se llevó esta población. Después de esta se fundó otra segunda población, San Lorenzo. En 1845 vino la segunda y se llevó a San Lorenzo. 50 años después de San Lorenzo, el 2 de abril de 1930 fundaron Armero y en 1985 viene la tercera. Y se lleva Armero, pero con una gran diferencia por delante, que Armero no era un pueblo sino una ciudad. Digo que 1000 muertos para esta época era una población ya representativa para el país, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la población de 1845 en Colombia? Entonces ya hubo muertos, ni siquiera por eso nos lo enseñaban a nosotros. Aquí hicimos la primaria, el bachillerato, vivimos con viejitos, y esto no era una historia que se contara acá. O sea, no teníamos ni idea. Yo que digo ahora, que si hubiéramos sabido de estos eventos, hubiéramos estado más alerta, más prevenidos, ¿cierto? Que Armero va a ser afectado si ese volcán hace erupción. El mapa se hizo, veas este, ustedes ven acá. Y si ahorita vamos a ir a ver el mapa actual, es exactamente igual. Lo único es que este no tiene tantos detalles como el de ahora, porque ahora hay mucha tecnología, ¿no? Pero mostraba lo importante, se supone que aquí está el volcán. Este pues el área de influencia de pronto de lava, ¿no? Que realmente eso no es tan grande, pero esto que ustedes ven sombreado aquí a la derecha es Armero, o sea, ellos ya mostraban en este mapa que Armero iba a ser impactado por una avalancha, porque ya lo sabían.
Por otra parte se encontraba el señor Fernando Gallego, quien era un profesor de geología que también estaba consciente de la situación e intentó alertar a la mayor cantidad de la población cada vez que pasaba por los municipios cercanos, hasta que le fue prohibido por el gobernador, amenazándolo con la cárcel por incitar al desorden público. Estos llamados de auxilio fueron totalmente ignorados y hasta ridiculizados por cada uno de los entes políticos encargados de estos tiempos, los cuales se podían encontrar desde el presidente Belisario Betancur, el ministro de Minas entonces Iván Duque y el gobernador de Tolima entonces Eduardo Alzate García. Entonces resulta que este mapa que se hizo salió un mes antes de la tragedia, a mitad de octubre más o menos. Este mapa se trajo a Carmelo, pero se hizo una reunión en la iglesia católica. Para mí ya hay un error, ¿cierto? No fue mucha la gente que fue a esa reunión. No se le hizo divulgación a ese mapa, por ejemplo, salgan con los megáfonos a decirle a todo el mundo, vea, hay una amenaza muy grande. Pero bueno, eso no era todo. Lo que yo pienso que no era simplemente venir y mostrarle a las personas, porque eso vinieron y mostraron, ve, aquí está el volcán, aquí se ve pues los ríos que nacen en el volcán y aquí está Armero y el día que ese volcán va a hacer erupción va a haber una avalancha sobre Armero. Entonces yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿eso era lo único que ellos debían de haber hecho ese día? 1975, 10 años antes de la catástrofe. Otro suceso que potenció significativamente la catástrofe fue que 10 años antes una roca del tamaño de una casa cayó en las zonas altas del cañón de Lagunilla. Esta piedra fue erosionada en el año 74 por el cráter, cayó aquí al cañón del río Lagunilla, tapó el río junto con otras dos que ya se encontraban al lado, que son estas, y formaron una represa natural. Estaba estancándose arriba en el lado del Sirpe, la parte alta de la vía San Pedro en el cañón de Lagunilla, una piedra rocosa que había caído sobre el río y taponaba totalmente y impedía que saliera la sedimentación, donde se formaba una represa hacia la parte de arriba de más de 5 kilómetros. Aún con los mensajes de los pobladores de las regiones altas del volcán advirtiendo el gran flujo de sedimentos en el río, o los periodistas de diferentes canales los cuales llegaron hasta la misma roca y comunicaron quizás no de la manera más contundente, aún así después de todo esto el gobierno de turno se negaba a reaccionar y disminuía todo esto a cuentos de los pobladores del campo. El entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, lo único que atinó a decir, en lugar de ponerle toda la seriedad del caso, es que eso eran crónicas pueblerinas. Año 1984, un año antes de la tragedia. Porque muchachos, de eso hubo noticias desde que el volcán se activó hasta el día de la avalancha. El volcán cada rato hacía emisión de ceniza, ¿cierto? Entonces sabíamos que el volcán estaba activo, pero no lo veíamos como una amenaza realmente, porque ni siquiera lo veíamos, ¿no? Para Armero, especialmente el grupo de emergencia, el comité de emergencia, que haga un plan de evacuación inmediato, porque no sabemos a qué hora, de momento, el invierno que estamos viviendo o cualquier fenómeno del nevado nos puede romper esta represa y vamos a tener problemas. Esto nosotros lo llamamos una tragedia anunciada y se debió simple y llanamente a pura negligencia del Estado. No le paró bolas a nada de eso que se discutió. Incluso hubo un debate en el Congreso de la República. Un representante de la Cámara por Caldas citó a unos ministros a un debate en la Cámara de Representantes. La realidad es que, calificado el debate por el ministro Duque Escobar como de apocalíptico y dramático, las cosas siguieron como venían y el gobierno nacional, pese a la insistencia que luego tuve sobre el mismo ministro Duque Escobar para que se adquirieran algunos equipos o se montaran unas vigilancias especiales sobre los cauces de los ríos que nacían en el Nevado, no se hizo absolutamente nada. Simplemente dijo que él no era sino un apocalíptico, que él detrás de que iba, que eso que iba a pasar si ese volcán estaba por ahí muy lejos de ese pueblo, ¿no? Todo un ministro de Minas, pero todos sabemos que aquí en Colombia ponen de ministro a cualquier persona, ¿no? Entre otras cosas les voy a dar un detalle, ese señor era el papá del presidente que salió. Esos señores muy asustados, hicieron un informe muy completo y se lo llevaron al gobierno nacional, pues con la idea de que el gobierno nacional tomara medidas, pero todos sabemos que Minas tomó el gobierno, ¿no? Mientras el gobierno de turno y todo su gabinete se burlaba de la situación, por parte de la población junto a la alcaldía organizaron en varias ocasiones brigadas que pretendían monitorear el río e intentar tener una claridad real del peligro que se presentaba en el municipio.
Estos estudios tuvieron el error de cálculo de estimar que la posible catástrofe que podría presentarse en Armero sería causada por el desbordamiento del agua del río. Al pensar que se estaban enfrentando simplemente con el agua, se estableció que el alcantarillado de Armero podría soportar y responder correctamente al desborde. El desagüe completamente, la garantía del 100% para el pueblo de aquí Armero está en perfectas condiciones, no hay problema. El problema es el desagüe de la represa. El gobierno midió más o menos las vertientes de agua, ¿sí? los canales por donde podía ser, porque él estaba pensando de que eso era agua. El problema que más tememos es el del flujo de lodos, o sea, por una erupción volcánica o por un aumento de la temperatura interna se pueda presentar un deshielo bastante fuerte y afecte los habitantes ribereños de los ríos que nacen en esta zona. No teníamos como claro esa situación particular de que el río Lagunilla nace allá en el glaciar y que llega directamente a Armero, ¿no? Y es que ese es el peligro realmente. El peligro de la erupción de ese volcán específicamente son los ríos que conducen a avalanchas, que nacen allá y conducen a avalanchas. Sí pasaron muchas cosas, porque incluso el volcán hizo una pequeña erupción el 11 de septiembre de ese mismo año, o sea, 2 meses antes de la tragedia. Eso es una erupción muy diferente a la que realmente hizo al final, ¿no? Es una erupción que se llama freática, o sea, no es lava lo que sale ahí, pero sí provocó ya una salida de materiales que hizo que hubiera una pequeña avalancha que tapó la carretera que va entre Murillo precisamente y Manizales. Entonces resulta que para esos días habían expertos internacionales, vulcanólogos muy reconocidos a nivel mundial, cierto, que habían venido a ver un volcán en actividad. Para ellos eso es una cosa, mejor dicho, entonces se vinieron a ver ese volcán. Incluso la ONU tiene una comisión, es una cosa que se llama la UNDRO, que ellos también van cuando hay una emergencia o posibilidad de una emergencia, una crisis de ese tipo, también vienen con vulcanólogos muy reconocidos, midieron eso. Cuando pasó esa pequeña avalancha, eso era indicativo de que ya el magma estaba muy cerca de la superficie. Después de tanto esfuerzo y presión, ya entrado el año 1985, el ministro de Minas por fin ordena la colocación de 5 sismógrafos a los alrededores del volcán, siendo uno de los últimos el que se posicionó en la zona llamada El Villar, una de las zonas más peligrosas del volcán por ser el valle que se encuentra al frente del cráter Arenas. Esto unos días antes de la erupción. Aún así, no se tomaron ningún tipo de medidas para resolver el represamiento, y aún a esta altura, el gobernador del Tolima del entonces, Eduardo Alzate García, no autorizaba ni gestionaba ningún tipo de plan de desalojo para la población de Armero, argumentando desde su infinita estupidez que no pensaba que el volcán que estaba tan lejos se llevaría a Armero. La reacción del gobernador del Tolima, un hombre que se la pasaba con whiskies en la cabeza, es que eso no era serio. Eso no era serio, tal vez por la situación que él vivía del radical OH en su cabeza. Para mí fue muy sorpresivo, porque la hecatombe llegó aquí a Armero. 13 de noviembre de 1985, día de la tragedia. Agradecemos a quienes llegaron a este punto del video. No dejen de acompañarnos en estas aventuras que nos hemos pensado y organizado para hacerles llegar una muestra de los distintos relatos que se ocultan en este gran territorio. Recuerden que estamos en Instagram y YouTube. Cualquier like, comentario, compartir que le den a este video nos va a ayudar mucho para posicionar nuestro trabajo. Compártanlo con sus familiares, amigos, con las personas más allegadas, incluso con sus enemigos. Para que nosotros, como Memorias del Territorio, podamos llegar a más lugares del país. Bueno, todo esto nace de la intención de apoyar la conservación de la memoria histórica nacional, desde esos puntos de vista no oficiales, desde esas historias que no han sido contadas. Así que estamos abiertos a cualquier historia que ustedes nos hagan llegar, estaremos pues dispuestos a investigarla, y si tenemos la disponibilidad, pues llegar a esos mismos territorios para poder contar esta historia. Este video ha sido realizado con muchísimo amor y dedicado pues a todas las personas sobrevivientes de la tragedia de Armero. Bien, además de esto, queremos contar con su apoyo para futuras realizaciones. En este caso, queremos acudir a ustedes en un apoyo monetario que podrán depositar en alguno de estos medios que vamos a compartir con ustedes. Esperamos puedan colaborarnos para que
de esta manera podamos llegar a más lugares y podamos recoger más relatos a lo largo y ancho del territorio. Gracias por llegar hasta acá. Esta fue la primera parte de un gran documental. Se vienen muchas más. Se viene también una narración del presente de lo que es el volcán, de lo que es vivir al lado del volcán, en las faldas del volcán. Narraciones pues contadas por las mismas personas de Murillo, que nos brindaron su palabra para estos documentales. Así que esperamos su apoyo y que nos sigan ahí pendientes para las próximas entregas. La buena, gracias.